Nosotros veíamos en la reunión del otro día que hay un diseño. ¿Se acuerdan que hablamos de un diseño de redención? Un diseño redentivo. ¿Me siguen? Sí. Y veíamos en un pasaje que quizás hemos leído tantas veces y lo pasamos de alto pero veíamos que ahí se marcaba un diseño. ¿Alguien me puede decir más o menos de qué era lo que estábamos hablando el domingo pasado sobre este diseño? ¿Abraham? ¿David? ¿Babilonia? O Babilonia apareció. Babilonia después. Y Jesús. Era el diseño redentivo. ¿Sí? Pero como bien dijo Mati, después cuando veíamos más adelante, al final de la genealogía, esto es Mateo capítulo 1, ustedes lo deben tener, veíamos que decía que desde de un lugar a otro había 14 generaciones, de un lugar a otro 14 generaciones, y ahí descubrimos que en medio de ello estaba Babilonia. Y hablamos un poquito de lo que era Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Mezcla, confusión. La palabra Babilonia deriva de la palabra Babel, que significa confusión. Es decir, cuando la cosa no está clara, cuando las cosas son como grises, cuando hay un poquito... Porque, escúchenme, cuando uno está en oscuridad, cuando uno tiene tinieblas, no está confundido. Porque no ve. O sea, no entiende, no ve, es nulo. Cuando uno comienza a confundirse, cuando empieza a ver algo, pero lo que ve es distorsionado, es medio obnubilado, es apenas... Entonces, eso sí genera confusión. ¿Me explico? Cuando vos no sabías ni siquiera la tabla del 2, ¿te confundían las matemáticas? No. No, porque ni las conocías. Pero a medida que fuiste conociendo las matemáticas, encontraste que había situaciones que podían traerte cierta confusión. Y si de repente las aprendías mal, o la persona que te la enseñaba no te la enseñaba con buena gana, qué sé yo, ahí se generaba la confusión. Y ahí empezabas... Ahora, ¿qué trae esa confusión? Vamos a traer un poquito esto a nuestra mente y a poder reflexionar esto. ¿Qué trae la confusión? Volvamos a este ejemplo de la matemática. Vos tenías que dar un examen y había un punto que no lo habías emprendido, estabas confundido, confundida. ¿Qué traía hacia vos? Angustia, preocupación. Ahora, cuando vos no conocías las matemáticas, ¿estabas angustiado por eso? No. O sea, la ignorancia, la tiniebla, porque tiniebla significa ignorancia, estabas muerto. No entendías nada. Pero a medida que comenzaste a ver, ahí está la cuestión si hay mezcla, si hay confusión. Babilonia. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje muy conocido, no lo vamos a buscar, que dice en Apocalipsis, en esas cartas a las iglesias, a la última, le dice, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio. ¿Y qué es lo tibio? Mezcla. La mejor manera de preparar agua tibia es mezclar un poco de agua caliente con agua fría. ¿No? Es la receta para preparar agua tibia. Es así, es la mezcla. ¿Qué hace el Señor? Por cuanto eres tibio, te vomitaré. Tiene un peso muy profundo esto. Porque Él dijo rechazo y en cierta medida es verdad. Pero no es simplemente un rechazo. Un vómito no es simplemente un rechazo. Y es algo que sale de la boca, pero que no es vida, que no sirve. No vamos a entrar en este tema porque no quiero que nos vayamos. Pero en esa Babilonia o en esa confusión es el espacio donde el adversario encuentra un terreno fértil para sembrar sus mentiras. Y hay algo que quiero que veamos en este momento y un concepto que vamos a apuntar hoy, que es vital. Y como sé que esto está yendo en el nombre de Cristo a lo eterno,
Queremos ahora, en el nombre de Jesús, decretar un tiempo donde los velos se corren. Amén. Donde las máscaras de oscuridad caen, donde todo aquello que priva de la visión espiritual a los hijos sea quitado en el nombre de Jesús. Lo que ocurrió cuando Cristo entregó su espíritu, dice que hubo un terremoto, se partieron las piedras y el velo se rasgó. Y es muy característico, desde arriba hacia abajo. Es como que si Dios mismo hubiera agarrado el velo y lo hubiera roto. Tremendo. Solo Dios puede romper los velos. Solo Dios ahora, como Cristo en esta tierra, declaramos velos rotos. Amén. Como portavoz del Padre, ahora los velos se han quitado. Amén. Para entender correctamente el mensaje de la luz. Y hay un concepto que debemos entender correctamente, que es el concepto de la muerte. Muchos de nosotros, cuando hablamos de muerte, instantáneamente, y aunque no lo querramos, a nuestra cabeza se nos viene imágenes. Quizás se nos puede venir imágenes de un ataúd, o de algo que está muerto, sin vida, o de algo que está seco, una planta seca, está muerta, ¿no? Y entonces, de una manera casi instantánea, esos conceptos producen en nosotros que entendamos la muerte como el fin de algo, como la extinción de algo, como que algo dejó de estar, dejó de existir. La Real Academia Española dice esto, que la muerte es el cese de todos de todas las manifestaciones de vida, es decir, el cese de todo lo que sea vida. Un muerto no crece, un muerto no come, un muerto no respira, un muerto no se reproduce. Es el cese de todas esas manifestaciones de vida. Pero también, y llamativamente, el diccionario dice que la muerte es la separación del espíritu, el alma, del cuerpo. La muerte es la separación. Ahora, nosotros como hijos de Dios hemos entendido ya desde hace muchísimo tiempo que la palabra muerte justamente significa eso. No fin, no extinción, no cese de los signos vitales, sino de separación. Muerte es separación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Por qué entendemos esto? En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, no lo busquen, anoten si quieren. Dice que Él, Dios, puso en el corazón del hombre eternidad. Entonces yo nunca puedo pensar que la muerte de nuestro cuerpo físico es el fin de todo. Él puso eternidad en el corazón de los hombres. Él nos hizo eterno, gente. Él te hizo eterno. ¿Y sabes una cosa? La muerte no afecta a la eternidad. La muerte no tiene jurisdicción en lo eterno. La muerte solo afecta a este espacio que podemos decir como una especie de paréntesis en la eternidad, que es la temporalidad. La muerte solamente tiene jurisdicción en este lugar. Pero en lo eterno no existe la muerte. Ahora, nosotros entendemos y creemos y sabemos que Dios es fuente de vida. Solo de Él mana la vida.
Él es el único dador de la vida. Él es vida. No es que tiene, Él es vida. Por eso Él puede dar vida. Entonces, si muerte es separación, separación de la vida, separación de Dios. Muerte es todo aquello que está separado de Dios. Eso es muerte. Muerte es la separación de Dios. Ahora decíamos recién que vida es la capacidad, así lo define la ciencia, la capacidad de existir. Es decir, nosotros podemos saber de que alguien está vivo, o que un animal está vivo, o que una planta está viva, porque bueno, vemos que va creciendo, se va desarrollando, se va reproduciendo. Una característica importante de la vida es la multiplicación, la reproducción. Y eso fue dado por Dios. Dios diseñó así. Dios dio vida a todo ser para que justamente se multiplique en este lugar, en esta tierra. ¿Me siguen? Entonces, si la vida es existencia y la muerte es separación, y préstenme atención ahora a lo que les voy a decir, porque quiero que entre nosotros podamos entender esto. Si vida es existencia, recién conmigo, vida es existencia y muerte es separación. ¿Puedo decir entonces que lo opuesto a la muerte es la vida? ¿Puedo decir que la vida es lo opuesto a la muerte? Si vida es existencia y muerte es separación, vida es opuesto a muerte. ¿Qué es lo opuesto a existencia? Inexistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo opuesto a separación? Muerte. Unión. Entonces podemos decir que podemos batallar contra la muerte a través de la vida. ¿Cómo podemos ir en contra de la muerte? Con la unión. El título de esta prédica, y ahora se los doy, es Amor, la fuente que va en contra de la muerte. Les voy a leer lo que encontré en el diccionario sobre lo que el diccionario define como amor. Entre nosotros, ¿podemos definirlo amor? ¿Al amor? Escuchen, miren lo que dice la ciencia. Amor es el sentimiento intenso de buscar el encuentro y la unión con otro ser. Ahora le leo la otra definición. Amor es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad, nos unamos. O sea, se unen esos dos seres humanos. Y esta unión nos completa, nos alegra y da energía para convivir y comunicarnos. ¿Se los leo de nuevo? Sí, por favor. Dale. Esto es interesante porque lo dice la ciencia. Y la ciencia describe lo que ve. Amor es el sentimiento intenso de buscar el encuentro y la unión con otro ser, con el otro ser. Es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae
y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y me falta decir crear. Entonces yo veo que la ciencia describe algo correcto. La ciencia describe algo totalmente correcto. Porque el amor es unión. Veámoslo en lo natural, gente. ¿Qué le pasa a los que están enamorados cuando el ser amado se ausenta o uno se tiene que ausentar y por mucho tiempo no está con la persona amada? A medida que pasa el tiempo, el deseo de estar con la otra persona, de reunirnos, de volver a estar, se hace cada vez más intenso, ¿o no? Se extraña. Se extraña. Y después, cuando uno regresa, no le importa la distancia, no importa el esfuerzo, está la alegría de saber que nos vamos a encontrar, que no importa lo que cueste, volver a unirnos, a encontrarnos. Eso es amor. Dios lo estableció así. Dios es así. En un momento en la eternidad hubo un ser que estaba cerca del trono. Dice la Escritura que era excelente en hermosura. Había sido creado con los más bellos detalles. Sus vestimentas eran únicas en belleza, tal que cada una de sus partes eran de diferentes piedras preciosas. Pero la belleza de su ser era tal, y tal perfecto era en su hermosura, que aún esas vestimentas parecían poca cosa cuando se le veía a él. Y estaba delante del trono. Y estaba como querubín protector de esa atmósfera, de esa morada que hoy cantamos, yo quiero estar ahí. Pero en un momento en la eternidad, ese ser dejó de ver al que estaba sentado en el trono, merecedor de toda honra, gloria y honor, para ver el trono. Y en su corazón hubo una pequeñita, muy leve, pero pequeñita, distorsión. Si yo lo miro a Franco ahora, Franco está sentado en una silla. Apenas tengo que mover levemente mis ojos para ver la silla, dejándolo ver a él. Es una pequeña iniquidad. Se halló en él iniquidad. Y eso produjo, gente, como una explosión tremenda, que todo lo creado comience a separarse. Satanás, antiguamente llamado Lucero, su nombre, Lucero, hablaba de la cercanía que él tenía con aquel que es sol de justicia. Pero en un instante, porque su vista, su corazón se desvió, se transformó en Satanás. Satanás significa adversario. Y ahí comenzó todo un proceso de separación. Muchas veces lo hemos hablado esto acá. La ciencia ha comprobado de que el universo está en una continua y constante expansión. Separación. Pero el amor es unión. Dice Primera de Juan
como ustedes muy bien lo dijeron recién, Dios es amor. Y en Juan 12, en el Evangelio de Juan 12, 32, dice esto. Anoten la cita y yo se los leo. Son palabras de Cristo. Pero yo, dice él, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y cuando dice a todos, no tengamos una visión religiosa y limitada de personas. Cuando dice a todos es lo que comenzó en ese lugar de la eternidad a expandirse y separarse. A todo. Cuando yo fuere levantado de la tierra, y estaba hablando, dice más adelante, de la manera en que iba a morir, atraeré a todos, uniré a todos. Amén. Busquen por favor conmigo, ahora sí, Efesios capítulo 1. Y el versículo 10. Toma, Francisco, ¿crees? Y de reunir primero todas las cosas. Sí. Quiero animarles, amados hermanos queridos y preciosos, que busquemos ver lo que cuando vayamos leyendo en la Biblia de las Américas. Si no, hay una aplicación muy sencilla y muy simple que vos podés tener ahí, la Biblia de las Américas. Vamos a estar viendo esos pasajes, algunos en esa versión. Efesios capítulo 1, versículo 10 dice esto. Cuando llegue el tiempo preciso, Dios reunirá, ¿qué es reunir? Volver a unir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo una cabeza, que es Cristo. ¿Lo volvemos a leer? Cuando llegue el tiempo preciso, Dios reunirá, volverá a unir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo una cabeza, la cual es Cristo. Ahora vayan conmigo a Hebreos capítulo 2. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Y se los voy a leer en esta versión que a mí me gustó mucho, es muy clara. Si querés podés ir comparándola con la versión que vos tenés. Dice así: por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso, Jesús también compartió esa misma naturaleza, carne y hueso, para así anular por medio de su muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo, y poder librar a los que vivían siempre en esclavitud por temor a la muerte. Acá está hablando de que en un determinado momento Cristo se iba a manifestar en una persona de carne y hueso, la cual todos conocemos, Jesús. Pero que en un instante, en un momento, Él iba a cumplir con todo lo que había sido planeado desde la eternidad. Y cuando Él iba a ser levantado en esa cruz y dar su vida y derramar su sangre, iba a estar en su propia muerte, y a través de su propia muerte, como si esa muerte fuera la herramienta o el arma que Él iba a usar, iba a vencer
a aquel que tenía el imperio, el poder, el dominio de la muerte, que es el diablo. Y a su vez, liberar a aquellos que vivimos en temor y en esclavitud por temor a la muerte. Es decir, que Dios en su sabiduría, tremenda sabiduría, determinó que la manera en que Cristo iba a vencer a la muerte iba a ser con su muerte. El diseño que Él estableció para vencer la muerte fue su muerte. Y de esa manera romper con la esclavitud que había en aquellos que tenemos temor a la muerte. Hay ese pasaje tan conocido que nosotros entendemos y hemos leído tantas veces en Juan 3:16, que por tanto Dios amó al mundo. Y entendemos que el mundo no está hablando de personas, está hablando de un orden, de un reino que Él estableció. De tanto amó, de tanta manera amó Dios su orden. ese orden que envió a Jesús para unir todas las cosas. Y para que los que crean tengan vida eterna con Él. Amén. Cuando fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo, a todos a mí mismo. Amados, el gigante a vencer es justamente este. No es la muerte, ni es el diablo. El diablo está vencido. La muerte va a ser el último enemigo a vencer. Pero el enemigo que vos y yo, o el gigante que vos y yo tenemos que vencer, es el temor a la muerte. Ahora, ¿cuándo es esto? Cuando estamos parados en una realidad que no es la realidad de Dios para nuestras vidas. Cuando estamos en esa mezcla, en esa Babilonia. Cuando estamos en esa confusión. Cuando siendo libres ya, vivimos esclavos del temor de la muerte. Siendo ya efectuada una liberación, seguimos en un estado de esclavitud. El temor a la muerte te esclaviza. El temor a la muerte nos esclaviza. Decítelo vos mismo, el temor a la muerte me esclaviza. Es ese gigante, es ese temor a esa separación. El temor a la separación de nuestros seres queridos. El temor a la separación de los proyectos. El temor a la separación aún de querer hacer la voluntad de Dios. El temor a la separación de salirme de su gracia, de su voluntad. Y de esa manera, como estamos en el temor todavía a la muerte, a la separación, vivimos en esclavitud. Y como esclavos, somos el hazmerreír de aquel que ya fue vencido por nuestro Dios Señor. Y vivimos atados y sumergidos con pesos en nuestra alma y con emociones desordenadas, con pesos en nuestros corazones, en esclavitud, porque aún no hemos creído que Él venció y nos liberó del temor a la separación. La gran mayoría de los problemas que que existen en el ser humano tienen la raíz de la percepción del rechazo. Es el rechazo, como decía hoy Francisco. ¿Cuántas veces vos y yo en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rechazados de alguna o de otra manera? O porque no nos miraron bien, o porque no nos miraron directamente. O porque no nos valoraron como tendrían que habernos valorado. O porque no nos cuidaron como tendrían que habernos cuidado. O porque dijeron un montón de cosas sobre mí o sobre vos que no son ciertas.
A tal punto que éramos tan pequeños o inocentes que nos las creímos. O porque vivimos una especie de abandono. Un padre o una madre que se va de la casa, o la enfermedad de alguno de los padres, la ausencia de alguno de ellos. Eso es separación. Eso es muerte. Ahora, Cristo, amado y amada, vino y venció toda separación. Para que ya no vivamos en el temor a ser separados, en el temor a quedar excluidos, en el temor a no ser aceptados, en el temor a no ser reconocidos, en el temor de no ser amados. Venció esa separación y quitó el temor para que ya no vivamos esclavos al temor. Ahora yo, en el nombre de Cristo, quiero proclamar esta verdad, que no es otra que la que encontramos en las Escrituras. Es muy claro lo que el Señor nos dice. Y soltar a los aires para que sea esta voz llevada con prontitud a los espíritus que necesiten escucharlo. Amén. Amén. Debemos darnos cuenta de cuál es nuestra realidad en Cristo. ¿Cuál es tu realidad en Cristo? Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver cuál es tu realidad en Cristo. Efesios 1, versículo 3. Vamos a esperar que todos anoten y que todos lo busquen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Voy a traer entendimiento a estas palabras. Bendigo al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, no con alguna, con toda. ¿Qué es toda? Explícame qué es toda. Toda, no deja nada fuera. Toda bendición espiritual. Ahora, mi amado, mi amada, tenés que entender que si la bendición no se desarrolla en lo espiritual, no se manifiesta en lo natural. Si vos querés bendición en lo físico, en lo natural, es porque necesitas bendición en lo espiritual. Es como la sombra de tu mano. La sombra de tu mano no se puede mover a menos que tu mano se mueva, ¿o no? ¿Qué es lo real? ¿La mano o la sombra? La mano. Lo espiritual es lo real. Y esto que vos ves, tocás, sentís, palpás, es la sombra de lo espiritual. Y si vos te estás dando cuenta que necesitas ser bendecido o vivir bendición en tu vida, en alguna área de tu vida, la que sea, emocional, afectiva, espiritual, física, económica, la que sea, es porque necesitas ser bendecido en lo espiritual. Ahora acá dice el Señor que en Cristo, y habla de Cristo como una habitación, habla de Cristo como un lugar. Cuando vos te metés en Cristo, cuando estás en Cristo, sos bendecido con el Padre, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en los cielos. Te lo voy a decir de esta manera. Con toda la bendición que Dios bendijo a Cristo, esa es la bendición que vos recibís cuando estás en Cristo. Amén. Es lo más claro que lo puedo expresar humanamente. Y pido al Espíritu Santo y a los ángeles que estén soltando y llevando esta voz, y el Espíritu trayendo toda revelación. Porque si estás metido, metida en Cristo, ya sos bendecido con toda la bendición con que el Padre bendijo a Cristo, al Hijo. Sigamos adelante para entender esto un poco mejor. Efesios 2,
6 al 7. ¿Estamos? Y con Él, hablando de Cristo, el Padre, y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Dos cosas. Te resucitó. Te resucitó. Decime, ¿qué previo tiene que ocurrir para que ocurra una resurrección después? Muerte. Este es el evangelio del reino, mi amado y mi amada. Que Cristo vino a morir en la cruz. Y en esa cruz te introdujo a vos y a mí. Para que con Él muramos su muerte. Para que también con Él fuéramos sepultados en su sepultura. Para que también con Él seamos resucitados en su resurrección. Ahora, esto es algo que sucede en lo eterno. En el momento que vos te acercás a Él, reconociendo tu estado y tu necesidad de Él, con un corazón humilde te postrás delante de Él y le decís, yo creo, Señor. Automáticamente, tu mente lo entienda o no lo entienda, ocurre esto. Cristo te lleva a ese lugar de la cruz y te introduce ahí en Él. Y después te lleva a ese lugar, en esa cueva, en esa tumba, para después de allí sacarte a una vida nueva. Amén. Eso es. Si eso no ha sucedido en tu vida, es que nunca, jamás, por más que haya ido a la iglesia, por más que haya estado en un montón de encuentros, por más que hayas estado en un ministerio, lo que sea, si eso no es una realidad en tu vida, nunca, jamás estuviste en Cristo. Es así. Ahora vos me puedes decir, pero Marcelo, ¿cómo lo hago? Entonces me desespera esto. ¿Cómo hago para hacerlo? Muy simple. Muy simple. Jesús dijo, de los niños es el reino. Y vos y yo sabemos que no hay criatura más dispuesta a creer que un niño. Vos podés ponerte unas piedras en el bolsillo y decirle a un nenito de 5 años, vení que acá tengo un caramelo, y el nene te va a creer. Vos vas a ser un fraude y un chanta, pero Dios no es ningún fraude ni ningún chanta. Solamente tenés que creer. Solamente tenés que creer. Solamente es fe. No es iglesia, no es ministerio, no es reuniones. Puedes tener más reuniones que cualquiera. Solo es fe. Solo es fe. Él nos resucitó. Después dice que Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En esta misma carta de Efesios, quizás vos lo has leído ya en alguna oportunidad, y si no, búscalo. Dice que el Espíritu que habita en nosotros es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Cristo no es la misma que la resurrección de Lázaro, por varias razones. Por ejemplo, digo Lázaro como alguien que uno sabe que resucitó. Primero porque Lázaro volvió a morir. Claro. Y segundo, porque Lázaro estuvo en un lugar diferente al que estuvo Jesús. Cuando Jesús muere, dice la palabra del Señor que Él desciende a los infiernos. Yo no sé si lo crees o no lo crees, eso está en vos. Pero uno puede leer testimonios y hasta ver videos y hasta poder comprar libros de gente que ha estado en el cielo y ha vuelto. O gente que ha estado en visiones en el infierno y ha vuelto. Ahora, Jesús no estuvo en visiones. Jesús estuvo.
en el infierno. Y de ahí nadie había salido antes. Ni de ahí nadie salió después. Ahora, para que Cristo pudiera estar en ese lugar, y dice Pedro, predicar a los espíritus que estaban encarcelados, y para salir de ahí llevando cautivos a los que ejercían cautividad a la gente, y salir de ahí victorioso, tomando las llaves de la muerte, venciendo todo temor a la muerte. Para que Cristo pudiera haber hecho eso, ¿sabe lo que necesitó? Fe. Fe en todo lo que se había dicho de Él. Fe en todo lo que estaba escrito. Él creyó. Por eso es que nosotros vivimos no en nuestra fe, sino en la fe de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Cristo descendió hasta ahí. Y ese Espíritu poderoso que lo levantó desde ese lugar y lo sentó en un lugar que es sobre todo lugar, que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese Espíritu es el que actúa en vos y en mí. Ahora bien, dice esta palabra que Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. O sea que vos estás sentado en Cristo. Sigamos. Estoy en Efesios 2, 6 y 7. Con el propósito de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, de su favor, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Te lo voy a decir en criollo. Él te ha sentado, te resucitó y te sentó con Él en Cristo en lugares celestiales para mostrar a los siglos venideros. Te quiero dar una noticia. ¿Sabés cuáles son los siglos venideros? No está hablando de otra era, no está hablando de otro espacio, está hablando de este tiempo. Cuando Pablo escribía esta carta, proféticamente hablando de los siglos venideros, está hablando de este tiempo, mi amado. Vos y yo estamos viviendo esos siglos venideros. Para que en estos siglos venideros podamos vos y yo conocer esta verdad y vivirla. Y llevarla como una realidad en nuestras vidas. Amén. Como una realidad que se manifiesta en todo aspecto en nuestro ser. Colosenses 3. Colosenses 3. 1 al 3. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, ¿hemos resucitado con Cristo? Amén. ¿Has muerto la muerte de Él? Amén. ¿Has entregado tu vida? Amén, Señor. ¿Te has ido a la sepultura con Él y has sido en el bautismo y has sido resucitado con Él? Entonces, si estás allí, busca las cosas de arriba. Amén. ¿Qué está hablando acá? Las cosas eternas, las que permanecen. Acá hago un paréntesis. Y no te salgas, trata de no perderte del hilo de lo que estoy hablando. Dijimos que el Señor venció la muerte. El Señor venció al diablo que tenía el poder y el dominio de la muerte, mejor dicho. Para librarnos de esa esclavitud, aquellos que vivíamos en temor a la muerte, ¿sí? Esa esclavitud que vivíamos en el temor de la muerte, ¿sí? Bien, cuando todavía seguimos con temor a la muerte, con temor a la separación, seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos. Y aunque estemos sentados en lugares celestiales, vivimos con temor a la muerte, esclavos. Entonces, nuestra mirada es una mirada muy corta. Entonces nuestra percepción es una percepción muy natural y pasajera. Entonces nos encontramos batallando con circunstancias y situaciones temporales, pasajeras
y equivocadas. Y gastamos nuestras vidas peleando lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Año tras año. Y esta palabra sea soltada ahora en el nombre de Jesús. Y pienso en ¿sabes quién? En el nombre de Jesús. Dejen de pelear por lo pasajero. Dejen de vivir en el temor a la muerte. Dejen de estar mirando las cosas temporales y pasajeras. Porque se les va la vida. Busquen las cosas de arriba. Pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y léanmelo ustedes. A la diestra. Fuerte, por favor. Tiene que ser fuerte. A la diestra, A la de Dios. diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. ¿Y vos dónde estás? En la diestra de Dios. Estás en Cristo, estás a la diestra del Padre. ¿Sabes qué? Lucero nunca pudo estar ahí. Lucero quería estar ahí, pero no pudo. Por eso él es homicida desde el principio. Pero él ya no puede, porque él fue vencido y no tiene dominio sobre la muerte. Lo único que puede hacer es con sus mentiras seguir mintiéndote y mintiéndome, para seguir intimidándonos, para seguir haciéndonos dudar, para mostrarnos una realidad que no es real. La única realidad para vos y para mí, si estás en Cristo, es esta. Estás sentado a la diestra del Padre, bendecido con toda bendición, como Cristo fue y es bendecido en Cristo. Amén. Y desde ese lugar, sentadito, mi hermano, mi hermana, sentadito en un lugar de honor, en un lugar de gobierno, podés mirar las cosas según lo ve Dios. Amén. Amén. Y podés tener un entendimiento y visión como lo ve el Padre. Amén. ¿Cómo accedo a ese lugar? Créelo, porque ya estás. Amén. Porque si todavía se alberga en tu interior un pensamiento tal, ¿cómo hago para llegar? Es que todavía seguís con temor a la muerte. Porque estás pensando que vos tenés que lograr ser aceptado para llegar. Y esa es la peor mentira. Y si te la seguís creyendo, vas a seguir esclavo. Si todavía, yo quiero desnudar esto. Aquellos que todavía pensamos que necesitamos ejercer algún mérito para ser aceptados, somos la gente más orgullosa que está pisando este planeta. ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos para establecernos delante del Padre con nuestros propios méritos? ¿Quiénes? ¿Acaso nos arrogamos el orgullo y la altivez de pensar de esta manera? Porque si pensamos de esta manera, Dios se equivocó enviando a Jesús, porque hubo uno que podía llegar con sus méritos. Pero ¿sabes? Cuando vos y yo nos quebrantamos, nos humillamos y en fe creemos, ahí Dios te exalta, ahí Dios te levanta. Amén. Porque aquel que se humilla es levantado. La iglesia de Jesucristo va batallado siglos tras siglos con el temor a la muerte, con el temor a la separación. La raíz de todos los problemas que vos y yo como hijos podemos tener, problemas como físicos, emocionales, como hablábamos hoy, aún mentales, es por no creer esta verdad, por no creerla. Ahora estamos en un tiempo que se ha llamado el tiempo de la posverdad. Y que el Señor, por su Espíritu, nos ha revelado que no es simplemente un tiempo, una filosofía o un sistema de pensamiento. Es un demonio que engaña, de la posverdad. ¿Cuál es este demonio de la posverdad? Te lo hago en este ejemplo.
¿Cómo se manifiesta? Te lo hago de este ejemplo. Va una persona con problemas cardíacos y pulmonares al doctor y el doctor lo primero que le pregunta, ¿usted fuma? Y por supuesto, toda mi vida. Ahí está la raíz de sus problemas. El doctor, el facultativo, teniendo conocimiento y entendimiento de esta verdad, el problema físico de esta persona es resultado de su tabaquismo, le receta un tratamiento. La persona se va, el médico lo despide, le da la receta, la persona se va, el médico sale hacia afuera al balcón y prende un cigarrillo. Eso es posverdad. Los cristianos, mi amado y mi hermana, hemos sido cautivados por este demonio también. Creemos, decimos que creemos y cantamos esto y lo proclamamos esto, pero a la vuelta de la esquina o en el instante siguiente actuamos como si no lo creyéramos. Pero amados, yo creo, y cuando digo que creo es creo, que Dios está llamando a una nueva generación. Amén. Que se levanta y que abraza la verdad. Porque los que son del reino tienen esta característica. Defienden con su vida la verdad. Amén. Y esta es la verdad. Esta es la verdad y la única verdad. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y punto. Si querés puedes hacer este ejercicio ahora. Un ejercicio muy simple y mental. Vos y nada más que vos. Y no me tenés que decir nada. Vos pensá. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste? ¿Y cuál fue la causa por la cual te preocupaste? Pensalo. No me lo digas, ¿eh? ¿Ya lo tenés? ¿Sí? ¿Ya está? El que lo tenga, que levante la mano. ¿Ya lo tiene identificado? Bueno, cada una de esas preocupaciones que yo también he tenido ha sido porque no nos hemos plantado en creer esta verdad. Que hemos sido bendecidos con toda la bendición. Y si es todo, y en Él nada te falta. Y pero... escúchame, yo veo una realidad con mis ojos y lo que me rodea me manifiesta una realidad que no puedo eludir. La pregunta es, ¿cuál es la realidad? ¿Lo que vemos? ¿Lo que tocamos? ¿Lo que nuestro entorno nos dice? ¿Lo que me pasó y lo que me dejó de pasar? ¿Cuál es la realidad? ¿El dinero que tengo en la billetera o la falta de dinero que tengo en la billetera? ¿Cuál es la realidad? ¿Que no me aman, que no me valoran o que me aman y me valoran? ¿Cuál es la realidad? La realidad es lo que estableció Él con su palabra. Y Él te dijo, y Él te dice, vos estás, si estás en Cristo, sentado a mi lado, a la diestra mía, en el trono. Nada te falta, querido. ¿Tenés una dolencia física? El Señor te dice, tranquilo, es pasajero. Porque en la eternidad no hay dolencia física. ¿Te falta algo acá en esta tierra, en este momento? ¿Te falta algo? Voy a decir, pero me falta dinero para llegar a fin de mes. Yo te puedo asegurar que dentro de 1000 años esto ya no va a ser un problema para vos. Dentro de 100. ¿Por qué no miramos las cosas como el papá las ve? Cristo venció la separación. Lo que Él vino a hacer es vencer esa separación que nosotros a causa del pecado introdujimos a esta tierra. Él vino y la venció. Entonces te hago esta pregunta. ¿Qué arma tiene el enemigo para intimidarnos? ¿El miedo? La mentira. La mentira. La mentira. La mentira del temor. Sí. La mentira del miedo. La mentira de la separación.
Cantares 8:6. ¿Qué dice Cantares 8:6? La mía que sabe. No te voy a decir nada. Cantares 8:6 dice: grábame como sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo, porque el amor es más fuerte que la muerte. Hay unas versiones que dicen que el amor es como la muerte, pero el amor es más fuerte que la muerte. Sí, acá dice porque es fuerte. Esa versión cualquiera. ¿Cuál? Que el amor es como la muerte. El amor es tan fuerte como la muerte. Pero esta versión que encontré dice que el amor es más fuerte que la muerte. Y permítanme, ya que Dios nos permite tener muchas versiones, yo me quedo con esta. ¿Y cuál es esa? Después te la muestro. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Y fíjense cómo acá la palabra nos está diciendo entonces que el arma en contra de la muerte es el amor. Con razón, el amor todo razón. El amor. Los celos más implacables que el abismo. Sus flechas son flechas de fuego, como una llama divina. Pero ¿por qué habla de los celos acá? ¿Por qué no dice la ira? ¿Por qué no dice el rencor? ¿Por qué habla de los celos? ¿Sabes por qué? Porque los celos es justamente la manifestación del temor a perder lo que crees que te pertenece. Crees. Mi amor, vos sabés, porque ya lo sabés que sabés, que vos no me pertenecés, ni yo te pertenezco. Aunque la palabra dice que nuestros cuerpos nos pertenecemos porque somos uno, pero vos no me pertenecés, ni yo te pertenezco. Porque todo viene de Él, es por Él, por medio de Él y para Él. Por lo tanto, no tengo que reclamar, ni tengo que tener temor de perderte, porque no sos mía. Los celos es la mentira que el diablo introduce en el temor de perder lo que creo que es mío. No lo que me parece. Dios te dio algo, lo que te dio, amado, es de Él. Simplemente lo estás administrando. Por eso, en Gálatas, cuando habla de las manifestaciones de la carne, introduce celos. Búscanlo. Después habla del fruto del Espíritu. Gálatas 5. 5:20. Pero cuando habla de las manifestaciones de la carne, habla de celos. Ahora, hay mucha gente enferma con esto. Porque los celos, como ustedes saben, enferman. Es un dicho popular. Ahora, un pariente muy cercano al celo, y a los celos, ¿sabes cuál es? La envidia. Un hilito. La envidia. Y a veces disfrazamos la envidia, porque no nos gusta admitir que tenemos envidia. Como tampoco nos gusta admitir que tenemos celos. Es como que lo dibujamos. Entonces de repente estoy en un lugar y están todos hablando y riéndose, y yo llego y todos se callan y miran para otro lado. Y yo digo, uy, ¿acá qué pasa? No me quieren. ¿Cuál es la tendencia natural? ¿Qué estamos hablando de vos? O me enojo y me pongo con ira, o me voy. Yo me reí. Ahora, el enojo produce lo mismo que el irme. Claro. Me separa de ellos. Cuando veo que somos un grupo de 5 que nos estamos discipulando,
Y de repente quien nos discipula, a uno de ellos le otorga una responsabilidad. Y yo digo, ¿por qué él y yo no? Y bueno, no lo admito, pero ya me quedo con algo ahí. Y me quedo con algo ahí. Y si eso no es puesto a la luz, tarde o temprano me termina separando de él. ¿Qué es eso sino muerte? Ahora díganme, y ustedes son los viejitos como yo, testigos de esto, ¿cuánto esto ha herido a la Iglesia de Cristo? ¿Cuántas congregaciones se han separado? ¿Cuántas vidas han sido heridas por esta muerte? ¿Cuánto se afectó y cuánto trabó la extensión del reino por esto? De repente, porque yo creo en todos los dones y él no cree en todos los dones, entonces me creo que tengo el derecho de separarme de él. Cuando la sangre de Cristo vale mucho más de lo que yo quiero creer que tengo. Porque yo tengo la verdadera doctrina. Porque ustedes esto y yo aquello. Y nos separamos. Amado, lo único y de lo único que Dios quiere que vos y yo nos separemos es del pecado. Y de este sistema de gobierno liderado por el príncipe de las tinieblas. Pero no de otra cosa. Pero mi hermano cree que hay 5 ministerios, pero yo creo que debe haber 4. Pero mi hermano cree que hay don de lenguas, cuando yo creo que no. Y mi hermano cree que tiene el don de profecía, pero yo creo que no. Y, ¿sabes una cosa? Lee Corintios 13. Va a llegar un momento ni que los dones, ni que la profecía, ni que nada de eso va a valer. Lo único que va a permanecer es una cosa. El amor. El amor. El amor. Ahora, vamos a salir de todo chiste en el nombre de Jesús. Amén. ¿Esto afectó alguna vez tu vida? Y si no lo hemos tratado y presentado delante del Señor, ¿no te parece que es buen tiempo? A medida que nos acercamos a la luz manifiesta cada vez más nuestras manchitas. Lo buenísimo es que Dios no es un Dios como te lo pintó la religión. Yo cantaba desde pequeño una canción y les pido que no se rían, porque a mí me grabó esto en la cabeza, que debía cuidar cada parte de mi cuerpo porque Él es un Dios que me vigila con afán, es decir, con ansiedad. ¿Vos te lo podés imaginar a Dios así? ¿Te das cuenta la mentira que trajo Satanás a la iglesia evangélica? ¿Te das cuenta cuántas vidas fueron heridas por esta mentira? ¿Cuántos no quieren saber nada con Dios porque siguen viendo a Dios como un tirano cruel, como aquel que prometió y no cumple, como aquel que te está vigilando a ver qué vas a hacer mal para caerte con todo encima? Eso, te digo y lo proclamo, es una mentira. Porque sobre todas las cosas, mi Dios, el único Dios, es amor. No es que tiene, es amor. Y con lazos de amor te atrae a Él. ¿Para qué? No para condenarte, no para juzgarte, no para reprocharte, para darte vida. Amén. Para que puedas vivir una vida plena y salir de ese estado de esclavitud en el que estás. Y que no se te vaya la vida de esta tierra peleando por cosas que no tienen sentido pelear. Porque nada de lo que crees que tenés es tuyo. Porque nada que lo que vos crees que tenés te lo vas a poder llevar después del cajón, a ningún lado. Ni tu noviazgo, ni tu matrimonio,
Nada va a permanecer en la eternidad. Hay una sola cosa que permanece. Tu identidad de hijo. Tu identidad en Cristo. Amén. Y para eso Él te dio toda bendición espiritual. Amén. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Van bien? Vamos a buscar Primera de Juan. Vamos a ir al capítulo 4 de Primera de Juan. Y vamos a leer, y van a seguirme. Y en vez de usar la palabra amor, vamos a reemplazarla por lo que entendemos que es amor, que es unidad. Van a ver qué interesante. ¿Están conmigo? Primera de Juan 4, desde el versículo 7. Amados, unámonos unos a otros, porque la unidad es de Dios. Y todo el que se une es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no se une no conoce a Dios, porque Dios es unión. En esto se manifestó la unión de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste la unión, no en que nosotros nos hayamos unido a Dios primero, sino que Él se unió a nosotros y envió a su Hijo como pago por nuestro pecado. Amados, si Dios así se unió a nosotros, también nosotros debemos unirnos unos a otros. A Dios nunca le ha visto nadie. Si nos unimos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su unión se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en la unión que Dios tiene con nosotros. Dios es unión, y el que permanece en unión permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona la unión en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros somos en este mundo. En la unión no hay temor, sino que la perfecta unión echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto o maduro en la unión. Nosotros nos unimos porque Él se unió a nosotros primero. Si alguien dice, yo me uno a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no se une a su hermano, a quien ha visto, no puede unirse a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que se une a Dios, únase también a su hermano. Qué interesante, qué maravilloso. La palabra aborrecer, lo busqué en el diccionario, tiene el sentido del desplazar y el despreciar. Y utiliza
Un ejemplo, es como el ave que abandona su nido y sus huevos. La palabra aborrecer tiene que ver con separación, tiene que ver con muerte. Cuando yo no me uno a mi hermano, automáticamente lo estoy aborreciendo, lo estoy matando. Ahora, esa muerte no le afecta a él solo, me afecta a mí. Primera de Juan 1, capítulo 2. Y con esto terminamos. Capítulo 1. No, perdón. Primera de Juan, Sí. capítulo 2. Del 10 y 11. Primera de Juan, 2, del 10 al 11. Primera de Juan 2, del 10 al 11. El que ama a su hermano, el que se une a su hermano, permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que desprecia, aborrece o se separa de su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Amados, vivamos la realidad que tenemos en Cristo, que vos y yo hemos sido bendecidos con toda la bendición con que el Padre bendijo a Cristo, y hemos sido sentados en lugares celestiales junto y en Cristo al Padre, a la diestra del Padre. Viví esa realidad, abandoná el temor de la muerte. No pienses que tenés que alcanzar ese lugar, ya estás en ese lugar, créelo. No es por tus méritos, no es por tu obra. La religión te ha enseñado eso, que tenés que conquistar algo por tu obra. No, nosotros obramos porque ya estamos sentados en ese lugar. Nosotros obramos porque ya creemos en esta realidad. Y vivimos libres del temor a la muerte. Amén. Amén. Yo voy a pedir a Silvi que ores en este momento estableciendo esta palabra. Padre, después de escuchar esta reflexión y tener luz acerca de lo que vos nos estás manifestando, en primer lugar te pedimos perdón. Perdona, Señor, nuestras palabras, nuestros pensamientos, las actitudes que nos han llevado a muerte, a separación de vos y de nuestros hermanos. Y creemos, Señor, que la sangre de Cristo nos limpia. Amén. Si confesamos nuestros pecados, vos sos fiel y justo y nos perdonás. Y en esta verdad, Señor, andamos. Enséñanos, muéstranos, Espíritu Santo, danos la capacidad de poder ver lo que hay en nuestros corazones, de poder tener luz y tener discernimiento cuando alguna de estas manifestaciones del temor a la muerte están en nosotros y entre nosotros, para rechazarlas, para anularlas en medio del medio. Como decía Marco recién, el precio que fue pagado, tu sangre, Jesús, es poderosa. Amén. Es muy valiosa. Y no queremos, Señor, que esto siga avanzando. Amén, Señor. Tenemos las herramientas, estamos en el lugar correcto. Amén. Gracias. Gracias a Cristo. Y estamos dispuestos a
batallar con estos males que nos han aquejado por mucho tiempo, pero que están siendo expuestos a la luz, y vamos en contra de todo esto. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, firmes y constantes. Ayúdanos, Señor. No confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en las intenciones de nuestro corazón. Confiamos en tu Espíritu. Amén. Que trae convicción en nuestros corazones, que nos trae convicción de pecado, de justicia, de juicio, y nos da las herramientas para poder transitar en este camino de santidad, de salvación, de sanidad que vos nos propones por delante. Gracias, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a permanecer en esta verdad, en el amor, a estar cada vez, cada día, cada temporada más unidos en nosotros como cuerpo, unidos a ti, Señor, y así de esa forma ir deshaciendo las obras del diablo. Amén, Padre. Ponemos entonces toda nuestra confianza en vos, Amén. en la capacidad, el poder de tu Espíritu que habita en nosotros, Amén. el mismo que levantó a Jesucristo de los Amén. muertos, el mismo que vivifica nuestros cuerpos mortales, que nos trae luz, que nos enseña, que nos da la fuerza para seguir caminando y seguir andando en los planes, en los propósitos que vos tenés, Señor. Amén. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Escucha, iglesia, no vas a caer. Amén. Levanta tu brazo y recibí esta palabra. No vas a caer. Amén, Señor. Aunque la tormenta te pegue fuerte, no vas a caer. Aunque 1000 gigantes te rodeen, no vas a caer. Porque estás establecida y anclada en la roca que es Cristo. Vas a permanecer. Tenés un solo destino, vivir para Él. Amén. Aunque la llama te abrace, no te vas a quemar. Aunque el agua se acerque y llegue, no vas a estar inundada. Porque vas a permanecer. Vas a